Los hermanos Karamazov, por Fyodor Dostoyevsky, parte 61. Está bien. Adiós, ángel mío. Hace un momento has intercedido por mí. Nunca lo olvidaré. Te diré una cosita mañana. Solo tengo que reflexionar un poco más. Pero ahora, ¿cómo se siente? Mañana mismo me levantaré en perfecto estado. Muy bien, muy bien, muy bien. Al pasar por el patio, Alyosha se encontró con su hermano Iván en un banco junto a la puerta. Escribía algo en su cuaderno con un lápiz. Alyosha le dijo a Iván que el viejo se había despertado, que estaba consciente y que le dejaba pasar la noche en el monasterio. Alyosha, sería un placer verte mañana por la mañana, dijo con amabilidad Iván, mientras se levantaba. Esa amabilidad pilló totalmente desprevenido a su hermano. Mañana iré a casa de las Jojlakova, respondió Alyosha. Quizá también vaya a la casa de Katerina Ivanovna si no la encuentro ahora. Así que ahora vas a casa de Katerina Ivanovna. ¿A saludarla con una reverencia? ¿No es así? Iván sonrió de repente. Alyosha se turbó. Creo haberlo entendido todo por esas exclamaciones de hace un rato y por ciertas cosas que pasaron antes. Mitri seguramente te haya pedido que vayas a verla y le digas que... Bueno, en pocas palabras que le dice adiós con una reverencia. Hermano, ¿cómo terminará todo ese horror entre mi padre y Mitri? Exclamó Alyosha. Es imposible hacer pronósticos certeros. Quizá todo quede en nada. La historia se irá esfumando. Esa mujer es una fiera. En cualquier caso hay que impedir que el viejo salga de casa. Y a Mitri no hay que dejarlo entrar. Hermano, deja que te pregunte algo más. ¿Es posible que un hombre tenga derecho a decidir, mirando al resto de la humanidad, quién es digno de vivir y quién no? ¿Por qué mezclar en esto el criterio de si es digno o no? Esta cuestión se suele decidir en el corazón de los hombres, no en virtud de los méritos, sino de otras razones mucho más naturales. En cuanto al derecho, dime, ¿quién no tiene derecho a desear? Pero no la muerte de otro. ¿Y si fuese incluso la muerte? ¿Para qué mentirnos a nosotros mismos? Cuando todo el mundo vive así, y quizá ni siquiera se puede vivir de otro modo. Me lo preguntas por lo que he dicho antes, lo de que un reptil devora a otro reptil. En ese caso, déjame preguntarte, ¿me consideras capaz como Mitri de verter la sangre de Esopo, bueno, de matarlo? ¿Qué dices, Iván? Nunca he pensado nada semejante. Y a Mitri tampoco lo considero. Gracias. Aunque solo sea por esto, Iván le sonrió. Que sepas que yo siempre lo defenderé. En cuanto a mis deseos, sin embargo, me reservo en este caso plena libertad. Nos vemos mañana. No me condenes ni me mires como si fuera un villano, añadió con una sonrisa. Se estrecharon la mano con fuerza como nunca. Alyosha tuvo la sensación de que su hermano había dado un primer paso hacia él y de que lo había hecho por alguna razón, sin duda con algún propósito. Las dos juntas. Pero Alyosha salió de la casa de su padre más abatido y decaído que cuando había entrado. Tenía la cabeza también como fragmentada y dispersada, y al mismo tiempo sentía miedo de unir lo disperso y sacar una conclusión general de todas las dolorosas contradicciones experimentadas aquel día. Había algo que casi rayaba en la desesperación y que nunca había sentido el corazón de Alyosha, y por encima de todo se alzaba, como una montaña, esa cuestión importante, fatídica e irresoluble.
¿Cómo acabaría todo entre su padre y su hermano Mitri con esa terrible mujer? Ahora él mismo había sido testigo. Había estado presente y los había visto el uno frente al otro. Por lo demás, su hermano Mitri podía resultar desdichado, completa y terriblemente desdichado. Le acechaba una desgracia innegable. Además, había otras personas involucradas en todo ese asunto, y quizá mucho más de lo que había parecido antes. Incluso resultaba algo enigmático. Su hermano Iván había dado un paso hacia él, algo que Alyosha llevaba mucho tiempo deseando, pero ahora por algún motivo sentía miedo de ese acercamiento. Y aquellas mujeres. Era extraño. Poco antes se encaminaba a casa de Katerina Ivanovna con gran turbación, pero ahora ya no sentía ninguna. Al contrario, había apretado el paso, como si esperase recibir alguna indicación de ella. Pero transmitirle el mensaje era ahora, a todas luces, más difícil que antes. El problema de los 3,000 rublos se había zanjado de manera definitiva y su hermano Mitri, sintiéndose ahora vil y desesperanzado, sin duda ya no se detendría ante ninguna caída. Además, le había ordenado que informara a Katerina Ivanovna de la escena que acababa de producirse en casa del padre. Eran ya las 7 de la tarde y oscurecía cuando Alyosha entró en casa de Katerina Ivanovna, una casa muy confortable y espaciosa en la calle Mayor. Alyosha sabía que vivía con 2 tías. Una de ellas en realidad solo era tía de su hermana, Agafia Ivanovna. Era aquella persona silenciosa que junto a su hermana le había cuidado en casa de su padre a su regreso del instituto. La otra tía, en cambio, era una elegante y majestuosa señora de Moscú, aunque pobre. Corría la voz de que ambas se subordinaban en todo a Katerina Ivanovna y vivían con ella solo por guardar las apariencias. Katerina Ivanovna, por su parte, se sometía únicamente a su bienhechora, la viuda del general que seguía viviendo en Moscú, a causa de su enfermedad y a la que estaba obligada a enviarle 2 cartas por semana con noticias detalladas. Cuando Alyosha entró en el vestíbulo y pidió a la doncella que le acababa de abrir que anunciara su presencia en el salón, por lo visto, ya estaban al corriente de su llegada. Quizá lo hubiesen visto por la ventana, pues Alyosha enseguida oyó un ruido. Algunos pasos de mujer apresurados, el frufrú de vestidos como si 2 o 3 mujeres se alejaran a toda prisa. A Alyosha le pareció extraño que su llegada pudiera causar tanto revuelo. Sin embargo, enseguida lo hicieron pasar al salón. Era una pieza amplia, adornada con muebles elegantes y copiosos, para nada a la moda provinciana. Había muchos sofás, divanes, sillones, mesas pequeñas y grandes. Había cuadros en las paredes, jarrones y lámparas en las mesas y muchas flores, incluso un acuario junto a una ventana. Debido al crepúsculo, el salón estaba un poco oscuro. En un sofá donde evidentemente alguien había estado sentado, Alyosha vio abandonada una mantilla de seda y en la mesa situada enfrente del sofá 2 tazas de chocolate a medio tomar, bizcochos, un plato de cristal con pasas negras y otros con bombones. Habían recibido a un invitado. Alyosha intuyó que había llegado cuando tenía visita y frunció el ceño. Pero en ese instante se levantó un cortinón y con pasos rápidos, apresurados, entró Katerina Ivanovna, con una sonrisa radiante y extasiada, alargando las 2 manos a Alyosha. En el mismo instante entró una criada y puso sobre la mesa 2 velas encendidas. Gracias a Dios que por fin ha venido. He rezado todo el día a Dios para que viniese. Siéntese. La belleza de Katerina Ivanovna ya había impresionado a Alyosha anteriormente,
Cuando su hermano Mitri, 3 semanas antes, la había llevado a la